La nave diplomática Estrella Weaver sangraba atmósfera y luz, girando como una polilla herida contra la oscuridad infinita del espacio. La capitana Alina Voss agarró la última consola de comunicación funcional, sus dedos temblorosos, dejando rastros azules iridiscentes en la interfaz sensible cuántica que la rodeaba. El interior de la nave contaba una historia de violencia devastadora: mamparos fracturados, conductos chispeantes, y los cuerpos silenciosos e inmóviles de su tripulación esparcidos como muñecas rotas. Hace menos de 3 horas galácticas estándar, la Estrella Weaver había sido un pináculo de excelencia diplomática, un elegante embajador de la paz navegando por el complejo paisaje político del cúmulo de Andrómeda con gracia y precisión. Ahora no era más que una tumba a la deriva a través del vacío frío, un testimonio de la brutalidad de los merodeadores de K.L. Belina. Recordó el ataque con horrible claridad. La primera advertencia había sido una distorsión sutil en los escáneres de largo alcance, una ondulación en la red de comunicación cuántica que la mayoría de los navegantes habrían descartado como interferencia estelar, pero ella sabía mejor. Generaciones de su familia habían servido en la corte diplomática Salaan, y la intuición era tanto una parte de su entrenamiento como navegación interestelar. Los Krell se habían materializado como pesadillas hechas realidad, sus naves de guerra, construcciones imposiblemente negras que parecían absorber la luz misma, habían rodeado la Estrella Weaver con una precisión que hablaba de malevolencia calculada, sin advertencias, sin demandas, solo destrucción metódica pura. Su primer oficial, Krentel, apenas había completado sus protocolos de respuesta de emergencia antes de que la primera lanza de energía atravesara la red defensiva primaria de la nave. El impacto había sido instantáneo y los campos de fuerza protectores catastróficos colapsaron como papel mojado, y el casco cristalino cuántico de la nave comenzó a fracturarse de maneras que desafiaban la comprensión tradicional de la ciencia material. Elina había visto con horror cómo su tripulación, dedicados servidores de la paz, diplomáticos entrenados y especialistas científicos, se redujeron a meras estadísticas en un conflicto que nunca vieron venir. Los Krell no luchaban guerras por territorio o recursos, luchaban para enviar mensajes, para demostrar una superioridad absoluta y aterradora. Ahora, con los sistemas de soporte vital fallando y la energía de emergencia fluctuando, se concentró en su acto final. La consola de comunicación chispeó y parpadeó, su matriz de entrelazamiento cuántico luchaba por mantener la coherencia. Cada transmisión era una lotería. ¿Llegaría a alguien? Materia. Ella comenzó a codificar la señal de socorro no solo con encriptación diplomática estándar, sino con una firma cuántica compleja que le diría a cualquier potencial rescatador la verdadera profundidad de su situación. Especificaciones técnicas de la metodología de ataque KR vector proyectado de la estrella deriva del Weaver. Tiempo estimado antes de una falla total del sistema. La nave gimió a su alrededor, un ser vivo en sus momentos finales de existencia. Los mamparos crujieron y se movieron. Sellos de emergencia luchando por mantener la poca integridad que quedaba en algún lugar de las cubiertas inferiores. Un dron de mantenimiento continuó sus intentos feudales de reparación, su programación incapaz de comprender la desesperanza de su misión. El dedo de Elena bailó por la consola, cada movimiento una delicada balada de desesperación y precisión. Incluyó datos adicionales, registros biomédicos de la tripulación, blogs de la misión diplomática, incluso mensajes personales de aquellos que sabían que no sobrevivirían si esta transmisión iba a ser su legado final. Sería completo. Un repentino y violento estremecimiento recorrió la nave. El motor cuántico estaba comenzando su catastrófico colapso, un proceso que pronto transformaría toda la nave en nada más que partículas subatómicas flotando a través del vacío cósmico. Con sus últimos momentos de conciencia, capitán Alina Voss completó la transmisión, un grito desesperado al universo, una última esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera recibir su historia, pudiera recordarla. Pudiera venir entonces la oscuridad. La reclamó, y la Estrella Weaver continuó su silencioso descenso giratorio hacia Oblivion. La estación de monitoreo del espacio profundo no se parecía en nada a lo que la mayoría de la gente imaginaba. Debajo de las montañas rocosas era una maravilla de ingeniería subterránea, una instalación tan clasificada que incluso la mayoría de las agencias gubernamentales tendrían dificultades para confirmar su existencia. Dentro de la sala de operaciones central, un grupo de personas se reunieron alrededor de una matriz de comunicación cuántica que zumbaba con una intensidad casi viva. Jake Thompson se inclinó hacia adelante, sus curtidas manos, asustadas por años de competiciones de deportes extremos, trazaron la pantalla holográfica de la señal de socorro alienígena. 3 veces campeón de X Games, rescatista de montaña profesional y poseedor de múltiples récords mundiales en supervivencia a gran altitud, Jake no era el típico agente del gobierno. Su reputación lo precedía, un hombre que había sobrevivido a condiciones que habrían matado a la mayoría de los soldados profesionales. Varias veces a su lado, Olivia Rodríguez estudió los datos con una intensidad que podría cortar el acero. Su pasado SEAL de la Marina y su posterior carrera en instrucción de supervivencia en la naturaleza la habían preparado para escenarios que existían más allá de los límites del pensamiento convencional. Vestía una chaqueta de diseño personalizado, un mosaico de telas técnicas que contaban historias de expediciones a través de los
Entornos más desafiantes de la Tierra y más allá. Marcus Williams, el ingeniero biomecánico del equipo, trabajaba furiosamente en una consola cercana. Sus dedos volaban a través de interfaces holográficas, ejecutando una simulación compleja que fusionaba tecnología médica, equipo de supervivencia, ingeniería y análisis de comunicación cuántica. Donde otros vieron una misión de rescate imposible, Marcus vio un intrincado rompecabezas esperando ser resuelto. La firma cuántica de la señal no se parece a nada que hayamos visto, murmuró Marcus, sacando múltiples capas de datos. No es solo una llamada de socorro estándar, hay paquetes de datos integrados que sugieren un nivel de complejidad tecnológica mucho más allá de nuestra comprensión actual. Jake asintió con la cabeza. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. Complejo no significa imposible, significa desafiante. La habitación era un testimonio de la adaptabilidad humana. Las pantallas mostraban de todo, desde supervivencia en entornos extremos hasta esquemas de fabricación médica mono de vanguardia. Esta no era una sala de planificación militar estándar, este era un taller de posibilidades curado por personas que habían hecho carreras haciendo lo imposible. Olivia sacó una serie de registros de escaneo satelital y del espacio profundo. El patrón de ataque no coincide con nada en nuestras bases de datos actuales. Estos merodeadores Krell no son solo otra especie agresiva, son quirúrgicos metódicos. Una proyección holográfica se materializó mostrando la nave diplomática diezmada girando silenciosamente contra el fondo de estrellas. Jake pudo ver la precisión de la destrucción, cada impacto calculado para maximizar el daño de muerte mientras se mantiene una escalofriante sensación de control. Vamos, Jake, anunció. La voz cortó las discusiones técnicas como un cuchillo. La sala quedó en silencio. Marcus miró hacia arriba, una leve sonrisa jugando en sus labios. Sin autorización del gobierno, sin supervisión militar, solo nosotros. No era una pregunta, era una declaración de intenciones. Olivia comenzó a buscar manifiestos de equipo de escalada especializado modificado para entornos de gravedad cero, unidades de fabricación médicas MOF diseñadas para trabajar en condiciones extremas, sistemas de comunicación que podrían interactuar con tecnologías completamente desconocidas para los ingenieros humanos. Necesitaremos que el Phoenix se adapte, dijo refiriéndose a la nave experimental que había sido su proyecto favorito durante los últimos 2 años, una nave diseñada no para la exploración espacial tradicional sino para la máxima adaptabilidad. Los dedos de Jake trazaron una cicatriz en su mano izquierda, un recordatorio de una misión de rescate en las montañas del Himalaya, que casi lo había matado. Cada desafío es solo un problema esperando la solución correcta, murmuró. El equipo intercambió miradas de anticipación eléctrica. Esto era más que una misión de rescate, esta era una oportunidad para demostrar lo que los humanos realmente podían hacer cuando se los empujaba al límite absoluto, sin una estrategia militar convencional, sin limitaciones burocráticas, solo puro potencial humano. Marcus activó una serie final de sistemas. La matriz de comunicación cuántica comenzó a latir con una energía que parecía desafiar las leyes de física. Iban a enviar un mensaje no solo de rescate, sino de lo que representaba la humanidad. Esperanza, adaptación imposible hecho posible. La nave experimental se encontraba en un hangar subterráneo cavernoso que desafiaba la lógica de ingeniería convencional. El Phoenix Adapt era menos una nave espacial y más un testamento viviente de la innovación humana, un Marel modular que parecía haber sido ensamblado por un equipo de científicos locos con un presupuesto ilimitado y cero supervisión institucional. Jake Thompson caminó alrededor de la nave, su ojo entrenado captando cada modificación personalizada, lo que la mayoría vería como un ensamblaje caótico de tecnologías. Él vio como una sinfonía cuidadosamente orquestada de potencial humano. Olivia Rodríguez y Marcus Williams siguieron a cada uno señalando actualizaciones recientes con el entusiasmo de los artistas discutiendo su obra maestra. El nanocompuesto adaptativo del casco es nuestro mayor avance, Marcus explicó pasando su mano por una sección que parecía brillar y cambiar de textura bajo su toque. No es solo una capa protectora, es un sistema dinámico que puede reconfigurarse según las condiciones ambientales. Radiación se vuelve más denso, frío extremo genera calor interno, micromor, impacto, redistribuye la energía cinética. Olivia revisó una serie de puntos de sujeción modulares, cada uno quería una maravilla de ingeniería que pudiera transformar las capacidades de la nave en minutos, anclajes de escalada modificados para reparaciones de gravedad cero, sistemas de despliegue médico que pudieran transformar secciones enteras de la nave en instalaciones médicas de emergencia, matrices de comunicación que potencialmente podrían interactuar con tecnologías completamente desconocidas para los ingenieros humanos. El interior de la nave era un estudio en C organizado. Las reglas de diseño de naves espaciales estándar habían sido completamente abandonadas. Las secciones podían reconfigurarse, los soportes de equipo en pleno vuelo no eran solo puntos de sujeción, eran sistemas inteligentes que podían predecir y adaptarse a las necesidades potenciales de la tripulación. No solo estamos enviando una misión de rescate, Jake murmuró, estudiando una pantalla holográfica de posibles simulaciones de escenarios, estamos enviando una declaración sobre cómo se ve la innovación humana. Marcus tenía sistemas integrados que empujaron los límites de la comprensión tecnológica actual. Una unidad de nanofabricación médica estaba junto a un equipo de supervivencia para entornos extremos. La matriz de comunicación cuántica parecía haber
Sido diseñada por alguien que veía la ingeniería tradicional como una mera sugerencia. Mira esto, Marcus, dijo sacando un esquema detallado. Hemos integrado un sistema de diagnóstico médico que literalmente puede fabricar soluciones médicas personalizadas en tiempo real. Biología alienígena, condiciones ambientales desconocidas. Nuestro sistema puede analizar, adaptarse y crear soluciones sobre la marcha. Olivia revisa el equipo de supervivencia, cada pieza un testimonio de la adaptabilidad humana. Equipo de escalada modificado para entornos de gravedad cero, sistemas de refugio de emergencia, que podrían desplegarse en segundos, dispositivos de comunicación que potencialmente podrían interactuar con tecnologías completamente ajenas a la comprensión humana. Los sistemas de energía son el verdadero Game Changer, explicó señalando una matriz de energía compleja que parecía desafiar la física tradicional. No se trata solo de almacenar energía, se trata de crear un sistema dinámico que pueda extraer energía de múltiples fuentes, radiación, diferencias térmicas, incluso la energía cinética del movimiento. Jake entendió la implicación más profunda. Esto no era solo una nave espacial, este era un sistema vivo que encarnaba los rasgos humanos más fundamentales: adaptabilidad, creatividad y un impulso inquebrantable para superar desafíos imposibles. El equipo había pasado años preparándose para una misión como esta. Cada uno de ellos había sobrevivido a escenarios que habrían matado a la mayoría de los exploradores profesionales. Las experiencias de rescate en montaña de Jake, el entrenamiento de supervivencia en entornos extremos de Olivia, la experiencia en ingeniería biomecánica de Marcus. Mientras hacían los preparativos finales, la nave parecía latir con potencial. No era solo una máquina, era una declaración de que la innovación humana no conocía límites. Estamos listos, Jake, dijo su voz interrumpiendo las discusiones técnicas. El Phoenix Adapt esperó, un dormido gigante del potencial humano listo para desafiar todo lo que el universo pensó que sabía sobre misiones de rescate. En el momento en que el Phoenix Adapt violó el perímetro de la nave diplomática, la realidad misma parecía torcerse. Lecturas atmosféricas tóxicas bailaron a través de las pantallas de diagnóstico de la nave, un cóctel químico que habría sido instantáneamente fatal para cualquier equipo de rescate convencional. Los niveles de radiación se dispararon en patrones que desafiaron la medición estándar, creando interferencias que habrían cegado la mayoría de los sistemas de sensores. Las manos de Jake Thompson se movieron con una precisión nacida de 1000 misiones de rescate extremas, donde un piloto militar dudaría. Vio un desafío. El hall adaptativo de la nave comenzó a reconfigurar sus capas compuestas nanométricas, cambiando para contrarrestar las condiciones ambientales extremas. Estabilización cuántica al 62%. Marcus gritó, sus dedos volando a través de interfaces holográficas. Hall integridad, manteniendo. Estamos sangrando energía, pero los sistemas adaptativos están compensando. Olivia Rodríguez revisó su traje ambiental diseñado a medida, una maravilla de ingeniería biomecánica, que era más un sistema vivo que un equipo de protección desarrollado a partir de sus experiencias de supervivencia más extrema. El traje podía analizar y adaptarse a las condiciones ambientales en tiempo real. Los filtros nano-microscópicos transformarían atmósferas tóxicas en entornos respirables. Las capas absorbentes de radiación convierte energía letal en poder utilizable. Vamos a entrar, anunció su voz tranquila y resuelta. La primera brecha no fue nada menos que controlada. K2, el interior de la nave diplomática, era una pesadilla de compromiso estructural. Secciones enteras habían sido cortadas, exponiendo sistemas internos complejos que desafiaban la comprensión humana. La gravedad fluctuaba salvajemente, un momento cerca de los niveles estándar de la Tierra, el siguiente acercándose a cero y luego repentinamente aumentando a varias veces el polo gravitacional normal. Jake usó técnicas de escalada en roca desarrolladas en los rescates de montaña más extremos, moviéndose por el interior de la nave con una fluidez que parecía desafiar las limitaciones físicas. Cada movimiento fue calculado, cada mano colocada. Un estudio de adaptación donde la mayoría vería un entorno imposible. Vio un complejo rompecabezas tridimensional esperando a ser resuelto. Signos de vida detectados. Marcus llamó a sus sistemas de comunicación atravesando la interferencia electromagnética masiva. Múltiples ubicaciones, signos vitales críticamente bajos. Los sistemas de nanofabricación médica de la nave comenzaron a activarse. Sondas especializadas desplegaron unidades de rescate microscópicas que podían navegar por los entornos internos más complejos, estabilizarían a los sobrevivientes, crear intervenciones médicas de emergencia. Todo mientras recopilaban datos biológicos críticos. La interfaz del traje de Olivia comenzó a traducir los datos ambientales. La atmósfera tóxica no era solo una colección aleatoria de químicos, había una estructura molecular compleja que sugería un diseño intencional. Los patrones de radiación contaban una historia de guerra tecnológica sofisticada que los científicos humanos estudiarían durante décadas. No solo estamos tratando con una nave, murmuró en su enlace de comunicación, esta es una escena del crimen. Un mensaje. Jake navegó por una sección donde el agujero había sido completamente comprometido. Los sistemas de agarre magnético modificados de su equipo de deportes extremos le permitieron moverse con una precisión imposible. Un equipo menor habría requerido múltiples unidades especializadas. Se movió como una sola unidad adaptativa. El primer sobreviviente que encontraron desafió la descripción no del todo humanoide. La biología alienígena era una red compleja de sistemas biomecánicos. La
Unidad de Fabricación Médica de Marcus comenzó a trabajar de inmediato creando intervenciones de soporte vital personalizadas que cerraron la brecha entre la comprensión médica humana y la biología alienígena, estabilizando, Marcus informó, pero estamos hablando de una reconstrucción fisiológica completa. Esto va más allá de la intervención médica estándar. El análisis ambiental de Olivia, continuó, la nave era más que una nave, era un ecosistema complejo que había sido violentamente interrumpido. Cada sección contaba una historia de una misión diplomática sofisticada, se convirtió en una escena de absoluta devastación a medida que se adentraban en la nave. La verdadera escala de la destrucción se hizo evidente. Esto no fue solo un ataque, este fue un mensaje calculado de superioridad tecnológica absoluta, pero el equipo de rescate humano tenía un mensaje propio: adaptación, esperanza de supervivencia. Los merodeadores Krell se materializaron como una pesadilla dada la forma de sus naves de guerra, construcciones de obsidiana que parecían absorber la luz misma, rodearon la nave diplomática dañada con precisión depredadora. La mayoría de los equipos de rescate se habrían retirado, la mayoría de las unidades militares habrían pedido refuerzos masivos. Jake Thompson vio una oportunidad entrante. Análisis vectorial. Marcus gritó, sus dedos bailando sobre interfaces holográficas que parecían más arte abstracto que sistemas de combate tradicionales. Están usando posicionamiento de entrelazamiento cuántico. Cada nave está conectada matemáticamente en una formación de batalla que debería ser imposible de violar. Olivia Rodríguez ya estaba en movimiento. Su experiencia como SEAL de la Marina y experta en supervivencia en entornos extremos, la había preparado para escenarios que desafiaban el pensamiento militar convencional. Activó el fin, adapta la mayoría de los sistemas experimentales, una colección de tecnologías que habrían sido rechazadas por cualquier junta de revisión militar estándar. No estamos luchando, Jake anunció, una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Estamos resolviendo un problema. El primer camión lance de energía, Krell, el Phoenix, Adats Hall, y algo extraordinario sucedió. En lugar de causar daño, la energía fue absorbida, analizada y redirigida inmediatamente. El nanok adaptable de la nave, el agujero compuesto, comenzó a transformarse creando un escudo dinámico que era parte defensa, parte sistema de comunicación. Los drones de combate hechos a medida de Marcus se desplegaron, pero estas no eran armas ordinarias. Cada dron era un sistema complejo de inteligencia adaptativa capaz de reconfiguración en tiempo real, donde un dron militar tradicional seguiría protocolos PRED. Estos se movían como seres vivos, aprendiendo a adaptarse, transformándose con cada milisegundo del encuentro. UNH, secuestrando su red de comunicación. Marcus reportó, su voz tranquila a pesar del caos que los rodeaba. Los sistemas de comunicación cuántica, que deberían haber sido incompatibles, comenzaron a responder. La propia superioridad tecnológica de los Krell se convirtió en su debilidad. Olivia usó técnicas de escalada de rescate desarrolladas en los entornos montañosos más extremos para guiar el movimiento de la nave. Cada maniobra era una parte de baile compleja, parte evasión, parte posicionamiento estratégico. Ella no solo estaba evitando ataques, estaba convirtiendo toda la batalla en un rompecabezas tridimensional. Los Krell Marauders se encontraron enfrentando a un enemigo que no seguía ningún protocolo de combate conocido. Su formación de batalla, matemáticamente perfecta, comenzó a descomponerse a medida que el Phoenix se adapta. Se movía de maneras que sus sistemas tácticos no podían predecir. Jake tomó control de los sistemas ofensivos primarios, pero ofensivo era un término vago. Estaba usando técnicas de túnica de rescate de montaña en gravedad cero, creando maniobras de combate que parecían más una danza imposible que la guerra tradicional. Las líneas de agarre se convirtieron en armas, los protocolos de rescate se convirtieron en estrategias de ataque. Están diseñados para una superioridad tecnológica abrumadora. Marcus explicó que levantaron pantallas holográficas complejas, pero nunca se han encontrado con un enemigo que no juegue según sus reglas. Las unidades de nanofabricación médica de la nave se conectaron no solo para curar, sino como un complejo sistema táctico y de recopilación de información. Cada interacción con las naves Crow era una oportunidad para aprender a analizar, para comprender. Los sistemas de comunicación de Olivia comenzaron a transmitir no mensajes de guerra, sino patrones de datos complejos, secuencias matemáticas, información biológica, una forma de comunicación que no era ni amenaza ni rendición, sino puro intercambio de información. Los Krell Morphers dudaron. Los humanos acababan de introducir un concepto que nunca habían encontrado, una forma de conflicto que no se trataba de destrucción, sino de resolución de problemas. Cada movimiento defensivo también era una oportunidad de aprendizaje. Cada ataque era una comunicación compleja. No solo estamos peleando, Jake murmuró, estamos teniendo una conversación. Mientras la batalla continuaba, se hizo evidente que el Phoenix Adapt lo estaba haciendo algo sin precedentes. No era solo sobrevivir, estaba transformando toda la naturaleza del conflicto. La superioridad tecnológica se encontró con la creatividad humana, y la creatividad estaba ganando. El barco diplomático dañado parecía una herida en el tejido del espacio, una máquina rota que desafiaba los protocolos de reparación tradicionales, donde la mayoría de los equipos de rescate habrían pedido unidades de ingeniería especializadas. Jake Thompson, Olivia Rodríguez y Marcus Williams vieron un intrincado
Rompecabezas esperando ser resuelto. No solo estamos reparando una nave. Marcus anunció que su mente de ingeniería biomecánica ya estaba diseccionando los complejos desafíos estructurales. Estamos reconstruyendo un ecosistema completo. El equipo de supervivencia de Olivia entró en juego de maneras que ningún ingeniero militar podría haber predicho. Su gran altitud, el equipo de rescate de montaña, se convirtió en herramientas de precisión para reparaciones de gravedad cero, anclas de escalada transformadas en sistemas de soporte estructural. Los materiales de refugio de emergencia se convirtieron en parches de casco adaptables que podían automodificarse según las condiciones ambientales. Jake se movió a través de las secciones comprometidas de la nave con la gracia de un campeón de deportes extremos navegando por un terreno imposible. Cada movimiento fue calculado, cada toque una posible solución a los enormes desafíos estructurales que los rodeaban. La unidad de nanofabricación médica se convirtió en su principal herramienta de reparación diseñada para reconstruir sistemas biológicos. Marcus la había modificado para comprender la ciencia de los materiales en un nivel molecular donde los sistemas de reparación tradicionales reemplazarían los componentes dañados. Esta unidad podría literalmente reconstruir secciones enteras de la nave desde adentro hacia afuera. Mira esto, gritó Marcus sacando una pantalla holográfica que parecía más una obra de arte abstracta que un esquema de reparación. Los sistemas internos de la nave no son solo mecánicos, son un híbrido mecánico-biológico complejo. No solo estamos arreglando metal y circuitos, estamos curando un sistema vivo. El traje ambiental de AI interactuó directamente con los sistemas restantes de la nave. Su entrenamiento de supervivencia la había preparado para leer las condiciones ambientales con precisión sobrenatural: gradientes de temperatura, patrones de radiación, puntos de estrés estructural. Cada uno se convirtió en una pista en el complejo rompecabezas de reparación. La tripulación alienígena sobreviviente observó con absoluto asombro. Estos humanos no estaban siguiendo ningún protocolo de reparación que hubieran visto jamás. Estaban tratando a la nave como un organismo vivo, respondiendo a sus necesidades con una intuición que desafiaba la comprensión tecnológica. Jake usó técnicas de escalada en roca para navegar por secciones donde la gravedad fluctuaba salvajemente. Una microfractura en el casco se convirtió en un desafío a resolver, no en un fracaso catastrófico al que temer. La espuma del techo médico de emergencia, originalmente diseñada para rescate en montaña extrema, encontró nueva vida como una reparación completa adaptativa. Material que estamos creando soluciones más rápido de lo que el daño puede propagarse. Marcus informó que su voz era una mezcla de emoción científica y pura determinación humana. Los sistemas de comunicación cuántica de la nave comenzaron a volver a funcionar, reconstruidos usando una combinación de tecnología alienígena rescatada e innovación humana. El análisis ambiental de Olivia reveló la verdadera complejidad de la nave diplomática. No era solo una nave, era un ecosistema complejo que había sido violentamente interrumpido. Cada reparación era una negociación delicada entre la creatividad y la sofisticación tecnológica alienígena. La unidad de nanofabricación médica comenzó a trabajar en los miembros sobrevivientes de la tripulación, pero esto era más que un tratamiento médico, era un proceso complejo de integración tecnológica biológica. Marcus estaba literalmente reescribiendo los límites entre la intervención médica y la reparación tecnológica. No solo estamos salvando vidas, murmuró, estamos creando una nueva comprensión de lo que es posible. Secciones de la nave que deberían haber estado más allá de la reparación comenzaron a regenerarse. Los sistemas de comunicación cuántica dañados se reescribieron, brechas enteras selladas con una complejidad que desafiaba la comprensión de la ingeniería tradicional. Los miembros sobrevivientes de la tripulación alienígena comenzaron a comprender algo profundo sobre sus rescatadores humanos. Esto no era solo una misión de rescate, esto era una demostración de una verdad fundamental sobre la inteligencia y la adaptación. Los humanos no solo resolvieron problemas, los transformaron. A medida que la nave lentamente volvía a la vida, se convirtió en un testimonio viviente del potencial humano, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de la creatividad, la adaptabilidad y un espíritu inquebrantable de innovación. La bahía médica de la nave reconstruida se convirtió en una cámara de profundo entendimiento cultural. Jake Thompson se sentó frente a Ken Ford, el miembro sobreviviente de mayor rango de la tripulación diplomática. Su conversación trascendió el lenguaje a través de una matriz compleja de tecnología de traducción y narración humana pura. La supervivencia no se trata de fuerza, Jake explicó, sus manos moviéndose de una manera que cerró la brecha entre la explicación técnica y la visión filosófica. Se trata de adaptación, sobre ver cada desafío como una oportunidad. Los ojos multicámara de Kren, un sistema biológico complejo que podía percibir múltiples espectros de luz y radiación electromagnética, estudió a Jake con una intensidad que sugería una computación profunda. Los sistemas de comunicación biológica de los extraterrestres luchaban por procesar el concepto humano fundamental que se presentaba. Marcus Williams se acercó con una pantalla holográfica que mostraba el proceso de reparación de su nave. Era más que una presentación técnica. Era una narrativa de transformación donde la mayoría de las especies habrían visto una nave destruida como una pérdida total. El equipo humano había visto un problema complejo esperando ser resuelto.
Mire, dijo Marcus señalando una sección donde las unidades de nanofabricación habían reconstruido literalmente los sistemas de comunicación cuántica. No solo reparamos, reinventamos. Olivia Rodríguez demostró su equipo de rescate y explicó cómo cada pieza de equipo representaba una filosofía de adaptabilidad. Un ancla de escalada de montaña se convirtió en un sistema de soporte estructural. La espuma médica de emergencia se transformó en material integral adaptativo. Un dron diseñado para búsqueda y rescate en la naturaleza ahora interactúa con los sistemas de comunicación extraterrestres. La tripulación extraterrestre sobreviviente comenzó a comprender algo profundo sobre la naturaleza humana. Esto no era solo una demostración tecnológica, era una ventana a un enfoque fundamental de la existencia. Su especie lucha creando. Caber observó los sistemas de traducción que luchaban por capturar el matiz de la declaración. La mayoría de las civilizaciones que hemos encontrado luchan destruyendo. Usted crea soluciones donde otros solo ven obstáculos. Jake compartió historias de misiones de rescate extremas. Una expedición a la montaña donde su equipo había sobrevivido semanas en condiciones imposibles. Un rescate en la naturaleza donde el pensamiento innovador había salvado vidas cuando los métodos tradicionales fallaron. Cada historia era una lección sobre el potencial humano. Marcus explicó la tecnología de nanofabricación médica. No se trataba solo de curar o reparar, se trataba de comprender cómo transformar el concepto mismo de limitación. El sistema podía analizar biología desconocida. Los sistemas crean intervenciones personalizadas y aprenden en tiempo real. No vemos las diferencias como barreras. Olivia intervino. Las vemos como oportunidades para comprender. La tripulación alienígena aprendió sobre la historia humana no a través de conquistas militares, sino a través de historias de exploración, adaptación y resolución de problemas. Oyeron hablar de humanos que habían sobrevivido a condiciones imposibles. Científicos que habían transformado las limitaciones teóricas en descubrimientos revolucionarios. Exploradores que habían visto los desafíos como invitaciones a innovar. Caber comenzó a comprender que el potencial humano no se medía por la superioridad tecnológica, sino por un enfoque casi filosófico de la existencia. Los humanos no solo sobrevivieron, transformaron la supervivencia en una forma de arte. Tu especie no conquista. El líder alienígena te observó. Negocias con entornos con desafíos, con el variado tejido de posibilidades. Jake sonrió. Era la sonrisa de alguien que había convertido escenarios imposibles en oportunidades. Incontables veces no vemos el universo como algo que conquistar, lo vemos como algo que comprender. La bahía médica se convirtió en algo más que un lugar de recuperación. Se transformó en un aula de intercambio cultural. Los extraterrestres estaban aprendiendo algo fundamental sobre la naturaleza humana. Han acercado a una existencia que desafiaba su comprensión previa de la supervivencia, adaptación, transformación de la vida inteligente. Estas no eran solo palabras, eran el lenguaje fundamental del potencial humano. Los pasillos diplomáticos de la Cámara del Consejo Galáctico zumbaban con una electricidad de anticipación. Los delegados de cientos de civilizaciones avanzadas se reunieron para escuchar el informe de la misión de rescate más inesperada en la historia galáctica registrada, donde la mayoría esperaba un informe militar estándar. Recibirían algo mucho más profundo. Caber dio un paso adelante, el líder diplomático sobreviviente cuya perspectiva había sido completamente transformada por la intervención humana. La pantalla holográfica detrás de él mostraba imágenes reconstruidas del Phoenix Adapt y su tripulación. Jake Thompson, Olivia Rodríguez y Marcus Williams. La humanidad no es lo que creemos. Caber comenzó su voz traducida con un peso de revelación. No son conquistadores, no son guerreros en el sentido tradicional. Son solucionadores de problemas de una magnitud que nunca hemos encontrado. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Siglos de maniobras políticas galácticas habían enseñado a estas civilizaciones a ver las amenazas potenciales a través de una lente de capacidad militar. La humanidad representaba algo completamente diferente. Una especie que veía los desafíos como oportunidades para comprender. Los representantes de las cortes diplomáticas cianas presentaron un análisis detallado de la misión de rescate. Phoenix Adapt no solo había salvado una nave diplomática, había demostrado una forma de interacción tecnológica y filosófica que desafiaba los protocolos galácticos existentes. La tecnología de monofabricación médica de Marcus Williams se convirtió en un punto focal de intensa discusión. Un sistema que podía analizar y adaptarse a sistemas biológicos completamente desconocidos sugería un nivel de enfoque científico que iba más allá del desarrollo tecnológico tradicional. Era una innovación impulsada por la pura curiosidad y la resolución de problemas. Las técnicas de adaptación ambiental de Olivia Rodríguez fueron analizadas por equipos científicos.
Su capacidad para transformar el equipo de supervivencia en complejas herramientas de reparación y comunicación hablaba de un rasgo humano fundamental, la adaptabilidad como estrategia de supervivencia central. El enfoque de Jake Thompson para el rescate, tratar la destrucción masiva de una nave como un rompecabezas complejo por resolver, desafió los supuestos fundamentales sobre la resolución de conflictos donde la mayoría de las especies vieron la destrucción, los humanos vieron una oportunidad para la comprensión y la reconstrucción. El ataque de los merodeadores Krell, una vez visto como una exhibición de superioridad tecnológica, ahora se reveló como un intento fallido de demostrar dominio. Los humanos habían transformado un escenario de guerra potencial en una oportunidad de comunicación compleja. No nos derrotaron. Kenor explicó que nos entendían. Los informes diplomáticos resaltaron detalles extraordinarios. Phoenix Adapt no solo había reparado una nave, había creado un nuevo marco para la comunicación entre especies. Sistemas médicos que podrían adaptarse a sistemas biológicos desconocidos. Reparación de sistemas técnicas que trataban los sistemas tecnológicos como organismos vivos, enfoques de comunicación que veían el conflicto como una forma de diálogo. Las delegaciones científicas comenzaron a solicitar acceso a la investigación humana, no a la tecnología militar, sino a su enfoque para la resolución de problemas, sus sistemas de adaptación médica, su perspectiva única sobre la innovación tecnológica. El panorama político galáctico comenzó a cambiar. La humanidad ya no estaba categorizada como una amenaza militar potencial, ahora se la veía como algo mucho más interesante, una especie de solucionadores de problemas universales. La humanidad no busca conquistar a uno, señaló el asesor diplomático superior, buscan comprender para adaptarse, para transformar. La recomendación fue unánime, se le otorgaría a la Tierra un estatus diplomático avanzado, no como una potencia militar, sino como una civilización de potencial único. Se propusieron intercambios de investigación, se discutieron misiones colaborativas. Los humanos habían demostrado que el verdadero poder no se trataba de destrucción, sino de la capacidad de comprender y adaptarse. Cuando concluyó la sesión del Consejo, Caber hizo una observación final que se citaría en múltiples sistemas estelares. No solo rescataron una nave, rescataron nuestra comprensión de lo que puede ser la vida inteligente. El universo acababa de descubrir que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología, sino su capacidad de ver potencial donde otros solo veían limitaciones. Un nuevo capítulo de la exploración galáctica estaba a punto de comenzar.